¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, soy el doctor Carlos García, soy jefe del servicio de gastroenterología y jefe de la unidad de hígado del Hospital Cayetano Heredia. Bueno, en esta oportunidad estamos muy complacidos realmente de tener esta posibilidad de hacer una ponencia y una presentación y revisión de este tema muy importante para nosotros. Y qué mejor que lo haga uno de nuestros residentes que ya está egresando, que es el doctor Diego Guanay Martínez. Él es un residente destacado que desde el pregrado Cayetano Heredia ha mostrado mucho interés por la hepatología y realmente ha hecho a lo largo de estos años una muy buena entrenamiento en toda la gastroenterología y hepatología e incluso concursos y presentaciones a nivel internacional, Latinoamérica, y ha hecho una rotación internacional inclusive en el Hospital Buenos Aires de Argentina. Y bueno, vamos a tener el gusto de escucharlo a él con esta revisión del diagnóstico y manejo de la cirrosis hepática, que esperemos sea de provecho para toda la comunidad en salud y comunidad médica eh, y hepatólogos inclusive, ¿no? Así que sin más, creo que por el tiempo los dejo en compañía del doctor Diego Guanay. Eh, Buenas tardes con todos. Voy a empezar mi exposición sobre cirrosis hepática. Generalidades y más que todo lo importante es sacar el manejo, el diagnóstico y el manejo. Bueno, para empezar la definición de cirrosis, ¿no? La cirrosis es básicamente el estadio terminal de varias enfermedades inflamatorias crónicas del hígado, ¿no? Esta, lo que se llama cirrosis, aparece a partir de la inflamación que mediante mecanismos fisiopatológicos, que de ahí voy a explicar un poco, lleva a fibrosis, a una fibrosis hepática del hígado, una fibrosis del hígado, y finalmente esto lleva a complicaciones, que la más importante es, y la inicial, por así decirlo, es la hipertensión portal, llevando a otras más complicaciones, llevando a una elevada mortalidad. Es una enfermedad muy frecuente, pero muchas veces olvidada y subestimada, ¿no? Por así decirlo. En este cuadro que puse acá, por ejemplo, es un modelo de la causa más frecuente de cirrosis, una de las dos más frecuentes que encontramos en nuestro medio, sobre todo, que es la enfermedad hepática asociada a la grasa, ¿no? O asociada a las enfermedades metabólicas. Entonces aquí tenemos un hígado sano, aquí tenemos lo que se llama el MASLD, que es una enfermedad hepática esteatóxica asociada a las enfermedades a una enfermedad metabólica. Esas son las siglas MASLD. Ese cambio de un hígado sano a un hígado ya con más LD, esta enfermedad o hígado graso llamado habitualmente, para los que, para que, para que conozcan el término, básicamente se produce por unos cambios en estilo de vida, un mal hábito de vida, factores metabólicos que son la obesidad, diabetes, etcétera. Entonces se convierte en esto que llamamos más el hígado graso y puede llegar tanto por el medio puede hacer una hepatitis por la grasa, puede llegar a ser fibrosis y conforme pasa el tiempo, de acuerdo a cada etiología, pueden pasar más de 10 años, 15 años, 20 años, hasta llegar a, si no se controlan los factores, se puede llegar a cirrosis, una cirrosis compensada al inicio y luego, si no se tratan los factores etiológicos, a una cirrosis descompensada y finalmente lo que queremos evitar es que haya un cáncer de hígado, ¿no? Que es al final lo que aparece si no se controla esta cirrosis, que es el hepatocarcinoma o cáncer de hígado, ¿no? Entonces, este es un modelo de cómo del hígado sano se produce finalmente cirrosis y cáncer de hígado, hepatocarcinoma. Dentro de la epidemiología de la cirrosis hepática está ¿Estás avanzando? ¿Sí? ¿Está avanzando? Ahí va. Dentro de la etiología de la cirrosis hepática, vemos que mundialmente
es más prevalente en África, ¿no? Es está considerada como la tercera causa de mortalidad en los pacientes de entre 45 y 64 años en general, ¿no? Y tiene una mortalidad alta de 1 hasta 57% de acuerdo a la región que vemos. Y de- viendo la prevalencia de acuerdo a continentes, en África es más prevalente, llega hasta un más de 2%. Y en nuestro medio, más en Norteamérica, América del Sur, una prevalencia de más o menos del 1 al 2%, ¿no? Eso es mundialmente. Dentro de las etiologías de por qué se produce la cirrosis, en la zona del África, donde es más frecuente, más son las etiologías virales, ¿no? La hepatitis B sobre todo, la hepatitis C. En el área de Europa es más que todo el alcohol. Bueno, al lado del MASLD, en esta revisión de 2023 no incluyeron los pacientes con hígado graso o MASLD como les había explicado previamente. A la par del alcohol, el MASLD. Y en nuestro medio, Sudamérica, Perú, la causa, al menos en esta revisión, la más frecuente, colocamos el consumo de alcohol, ¿no? Y pero al lado del MASLD o hígado graso. Entonces, estas son todas las causas que tenemos de cirrosis, ¿no? Que ocasiona inflamación del hígado y finalmente fibrosis, cirrosis. Dentro de las más frecuentes que encontramos en general son las virales. Virales, hepatitis B, hepatitis C, la relacionada con el uso de alcohol, que es lo que comúnmente pensamos, ¿no? Que solo el alcohol produce cirrosis, usualmente pensamos. Esa es una de las múltiples causas de cirrosis. La otra que está a la par del alcohol es la enfermedad hepática de causa metabólica, más el lo que estábamos diciendo, ¿no? Que voy a explicar más adelante, voy a especificar más adelante cómo se puede diagnosticar eso. Las otras causas que vemos generalmente en los hospitales, también como acá en Cayetano, son las causas autoinmunes. Las autoinmunes, la hepatitis autoinmune, colangitis viral primaria, colangitis esclerosante primaria. Estos también son que cada vez no hay muchos estudios actualmente. Justamente queremos trabajar en eso. De que es, hay bastantes pacientes en verdad que están apareciendo con estas enfermedades y con el pasar de los años vamos a ver más pacientes con cirrosis debido a estas causas. De ahí hemos visto algunos casos también en el hospital de hemocromatosis, enfermedad de Wilson, Budd-Chiari, cirrosis cardíaca. Luego las demás, más que todo como déficit de alfa-1 antitrypsina, fibrosis quística, todo eso se ven más en pacientes pediátricos. Y ya cuando llegan adultos, generalmente, al menos en otro país, ya trasplantados, ¿no? Igual en las causas biliares, la atresia biliar es en neonatos, recién nacidos, generalmente llevan también a un trasplante para que pueda vivir el paciente. Este, y básicamente esos, ¿no? Quería mencionar sobre todo. Y resaltar la importancia de lo que está en rojo, como dije, la enfermedad metabólica, la alcohólica, la viral y las autoinmunes, que es lo que más estamos viendo actualmente. Entonces, ¿cómo se produce a partir de estas enfermedades hepáticas? La cirrosis, ¿no? Ese gatillante que puede ser el hígado graso, el alcohol, la hepatitis B, C, lo que produce es una inflamación del hígado que finalmente va a llevar a una muerte de los muerte de los hepatocitos y con esta muerte de los hepatocitos va a haber un déficit de detoxificación. No, el hígado no va a detoxificar bien todas las toxinas, no va a eliminar bien la bilirrubina, no va a haber adecuado almacén de nutrientes, no va a haber adecuado síntesis de proteínas. El hígado, una de las funciones es la síntesis de proteínas. Y por otro lado, con estas enfermedades inflamatorias va a producirse un acúmulo de fibrosis en el hígado, ¿no? Por medio de formación de nódulos también de regeneración que se llaman. Entonces, esto más, bueno,
más también hay un aumento de una sustancia que se llama endotelina 1 y una disminución de los vasodilatadores a nivel de los sinusoides hepáticos que producen también vasoconstricción. Todo esto todo esto producto de estas enfermedades inflamatorias del hígado, generando vasoconstricción, generando la fibrosis, generan un aumento de la presión de la vena porta. La vena porta, como, bueno, para recordar, la vena porta es la vena que drena al intestino delgado, intestino grueso, drena al vaso, una vena esplénica, y todo eso por medio de la vena porta es por lo que llega la sangre de esos órganos hacia el hígado, ¿no? Genera más o menos el 70% de toda la circulación que llega al hígado es de la vena porta. Entonces, al haber este aumento de constricción, esta fibrosis, ¿no? Va a haber aumento de esta presión portal. A eso se le llama hipertensión portal. El aumento de esta hipertensión portal también lo que ocasiona también es este aumento de la producción de las linfas, ¿no? Del hígado, que también es un método, un mecanismo fisiopatológico de por qué se genera el líquido en los pacientes con cirrosis, ¿no? Que es lo que se llama ascitis, ¿no? En los pacientes. Entonces, más o menos este cuadrito para explicar lo que pasa en los pacientes con cirrosis es que los cirróticos, por medio de los mecanismos que ya he hablado, va a haber una hipertensión portal. La hipertensión portal va a generar un efecto en la circulación espláncnica que hace que en esta circulación haya vasodilatación, haya aumento de óxido nítrico sobre todo. Y esto genere hipotensión en el paciente. Genera hipotensión, genera disminución del volumen circulatorio efectivo. Y esto va a llevar a una activación del sistema renina-angiotensina, sistema nervioso simpático, vasopresina. Esto a la larga puede llevar a falla renal por ese motivo. Y a su vez, generando la activación de estos sistemas, hace que haya retención de agua, de sodio y una hipervolemia en el paciente. Entonces, eso va a generar la ascitis. La ascitis es la acumulación del líquido en la cavidad abdominal, ¿no? Básicamente por eso se genera ascitis en estos pacientes. Esta acumulación de líquido también va a generar aumento del volumen del gasto cardíaco, va a generar un aumento del flujo sanguíneo y va a empeorar la hipertensión portal. Entonces todo esto es un ciclo vicioso que va a ir continuando. Si no se controla la hipertensión portal, básicamente, entonces va a seguir habiendo esas complicaciones. Y otro por el aumento, por la misma hipertensión portal, también una consecuencia son los vasos, las colaterales portosistémicos, que básicamente en el paciente produce que tenga las varices esofágicas, ¿no? Las varices son venas dilatadas en el esófago distal, ¿no? Básicamente, y esos en un momento pueden como que reventar, así, por así decirlo, y puede generar hemorragia varicial, que es que los pacientes vienen vomitando sangre, etcétera. Otra consecuencia de estos colaterales portosistémicas, que se llaman, básicamente por hipertensión portal, es la encefalopatía hepática, que es lo que le ocasiona a los cirróticos que estén somnolientos, que muchas veces estén como que perdidos, su memoria empieza a fallar, ¿no? Etcétera. Hasta en casos graves pueden llegar al coma. Y otra cosa en los cirróticos es que va a haber lo que se llama translocación bacteriana, que es básicamente que las bacterias de las heces, de todo lo que pasa por el intestino, van, van, va a hacer que el hígado reaccione a esas bacterias, por así decirlo, y va a ocasionar cada vez más inflamación sistémica, eh, porque todo lo del colon, del intestino grueso, al final tiene que llegar al hígado. Entonces, todas esas sustancias llegan y ocasionan inflamación, mayor vasodilatación espláncnica. Y a su vez, por la misma difusión hepática, va a haber mayor este, infecciones, mayor cantidad, frecuencia de infecciones bacterianas, ¿no? Entonces, todo esto es lo que ocasiona la cirrosis. ¿Cómo hacemos finalmente entonces el diagnóstico, no? Básicamente,
¿Cómo, si quiero saber si mi paciente puede ser cirrótico o no? Veo la anamnesis. La anamnesis, veo obviamente parte de un examen médico es examinar al paciente, laboratorios, ver sus imágenes o pedirle imágenes, ¿no? Y dentro de la entrevista que hacemos al paciente es ver los factores de riesgo. Si sabemos que las causas más frecuentes de cirrosis es el alcohol y es el hígado graso, bueno, el hígado graso está mal dicho, pero para que me entienda, el hígado graso asociado a una enfermedad metabólica, por decir así. Generalmente, entonces tenemos que buscar las causas, algunos factores que puede ser la obesidad, sobre todo, sobrepeso o obesidad, la diabetes, que mi paciente tenga hiperglicemia, que tenga colesterol, el colesterol bueno, que es el HDL, el colesterol bajo, una presión arterial elevada, el consumo de alcohol para saber si mi paciente puede tener cirrosis por alcohol. Generalmente se mide en estos gramos, 50 gramos día, más de 50 gramos día en mujeres, más de 60 gramos día en varones. Otros factores, otras causas que podría buscar que realmente pueden tener hepatitis B, hepatitis C. Podría preguntar sobre sus hábitos de parejas sexuales o transfusiones, recibió diálisis alguna vez en su vida. O lo más importante, que vive en una zona endémica de hepatitis B como, de nuestro país, ¿no? Que generalmente es la zona de Huanta, Ayacucho o la zona de la selva en Loreto, ¿no? Que hay bastante prevalencia de hepatitis B. Y para las otras causas que también estamos viendo, más frecuentes, en las enfermedades autoinmunes, ¿no? Que tenga artritis reumatoide, síndrome de Sjögren, hipotiroidismo autoinmune, ¿no? Todo eso entonces tengo que averiguar si quiero ver si mi paciente tiene alguna posibilidad de tener cirrosis. Otros hallazgos es que tengo que averiguar los síntomas, ¿no? Generalmente los síntomas son inespecíficos, pero nos puede orientar, por ejemplo, los calambres, el prurito, la pobre calidad de sueño del paciente. El paciente de repente se despierta en la noche más y duerme más en el día. También esa es una, este, eso también es producto de la encefalopatía hepática, ¿no? De la disfunción sexual también aparece, es frecuente en los pacientes, en ese porcentaje que estoy mencionando. El examen físico también hay algunos estigmas hepáticos conocidos estigmas hepáticos, pero hay que tener cuidado porque estos estigmas generalmente aparecen en pacientes que están descompensados. O sea, si tengo un paciente compensado, generalmente que usualmente viene a la consulta y quiero ver si tiene cirrosis, ¿no? No, probablemente no los encuentre, ¿no? Entonces, más que todo en los descompensados, que ya están en una etapa más avanzada, un poco más avanzada, podemos encontrar las uñas de Terry, como vemos aquí en esta imagen, ¿no? Que hay una palidez proximal aquí en la uña y una coloración distal medio rosada, roja en la uña. Este, y una ginecomastia, que es el aumento del tamaño de la mama en varones. Signo de cabeza medusa, que es prácticamente por la hipertensión portal, ¿no? Circulación que produce circulación colateral. Eritema palmar, que muchas veces podemos ver al paciente la palma de sus manos y vamos a ver así como rojo, blanco, rojo, ¿no? Como un Perú. Eso es un eritema palmar. Básicamente la zona tenar, hipotenar, que se pone eritematoso. Otro es la disminución del pelo corporal. El paciente de repente ya antes tenía pelo en el pecho, pero ya no tiene, ¿no? Eso también es un signo. Atrofia testicular, bueno, ictericia. Y aquí resaltar otros que, por ejemplo, no están, que es las telangiectasias, ¿no? Que simplemente viéndole el pecho al paciente, viendo el pecho o la cara, podemos encontrar estas arañas vasculares que se llaman telangiectasias, ¿no? Que nos ayudan también a orientar que mi paciente puede tener una hepatopatía crónica, o sea, una fibrosis avanzada o probablemente cirrosis, ¿no? Pero como dije, estos signos generalmente se ven en pacientes un poco más avanzados, no tan compensados.
Entonces, y bueno, en el laboratorio de mis pacientes que puedo ver, producto de la hipertensión portal que va a haber en estos pacientes, o un vaso grande que también tienen producto de la hipertensión portal, podemos ver la plaquetopenia, que es las plaquetas bajas, leucopenia, que significan los leucocitos están disminuidos o bajos. Pueden tener anemia, la anemia por múltiples causas en realidad. Por el mismo hecho de estar en un estadio inflamatorio crónico puede tener anemia, o también porque muchos de estos pacientes son alcohólicos y eso causa déficit de vitaminas y también la anemia. Y como sabemos que la cirrosis produce disminución en la síntesis de proteínas y de factores de coagulación, porque ahí es en el hígado es donde se producen, vamos a encontrar un aumento del tiempo de protrombina en los exámenes de sangre o un aumento del INR y una disminución de la albúmina en sangre. Entonces va a seguir pidiendo un hemograma, pidiendo un perfil de coagulación, unas proteínas en sangre. Podemos ver qué tan probable es mi paciente es que tenga cirrosis, ¿no? Básicamente. No hay que olvidar la ecografía, porque justamente, la, ma- bueno, la mayoría también de médicos piensan que solo se diagnostica por ecografía, muchas veces piensan, ¿no? La ecografía puede ayudar, pero muchas veces también puede salir normal porque es operador dependiente, ¿no? Muchas veces. Entonces, en la ecografía, si tenemos un hallazgo positivo de estos, me favorece, como los bordes irregulares del hígado, una ecoestructura heterogénea. La diferencia de los lóbulos, generalmente lo que menciona es una hipertrofia del lóbulo izquierdo, una hipertrofia del lóbulo caudado, una hipotrofia o atrofia del lóbulo derecho. Muchas veces un buen ecografista puede ver eso y nos puede ayudar bastante. Puede encontrar un patrón nodular, ¿no? Por nódulos de degeneración. El vaso grande me ayuda un montón para ver si qué tan probable es que mi paciente tenga la hipertensión portal, que es la consecuencia de la cirrosis, no una complicación de la cirrosis misma. Otro es la ascitis, también es una descompensación de estos pacientes, ¿no? Y por ejemplo, si nos llega una ecografía Doppler, nos puede ayudar a ver dilatación de la vena porta, más de 13 milímetros. Si vemos por ahí que una velocidad de la vena porta está disminuida, menos de 15 o menos de 20, 40, menos de 20, nos puede ayudar bastante. El flujo también, cuando mencionan flujo hepatófugo, nos puede ayudar. Y la presentación de Chance, que realmente ni acá en el hospital lo ven, pero en otros lugares especializados sí lo pueden ver. Eh, otro que nos, Otros medios por los que nos podemos evaluar son los métodos no invasivos para diagnosticar cirrosis o fibrosis avanzada. Nos puede ayudar estos tests que son el APRI, el FIC4, el NAFLD score sobre todo. Los demás que he mencionado, que he puesto acá, generalmente son más hasta acá, FibroTS, PScore y el EF. Eso más es en otros países, básicamente Estados Unidos. El último, que es la elastografía de transición, ese sí puede ser, eso sí se usa, ¿no? Se usa el FibroScan, la elastografía, el, el FibroScan y otros que tenemos acá. Entonces, lo que más nos sirve, al menos está comprobado, es el FIC4, ¿no? El FIC4, lo bueno que tiene el FIC4 es que no es su valor predictivo positivo, o sea, puede salir un determinado valor, por ejemplo, para el diagnóstico te dicen más de 2,6, más de 0,67, pero esto puede darte falsos positivos, ¿no? Tanto por la edad, porque simplemente hay una alteración en el laboratorio, etcétera. Pero más se ha visto que tiene mayor alto valor predictivo negativo, o sea, te sirve más para descartar que el paciente tenga fibrosis avanzada o que tenga cirrosis. Entonces sale menos de 1,3, me ayuda bastante, ¿no? Entonces, básicamente estos valores son por un método de elastografía hepática que no tenemos en el hospital, que se llama FibroScan, que es, que es uno de los métodos. El otro es el Sharewave D2, elastografía de Sharewave.
que ese sí tenemos en el hospital, pero no hay valores todavía bien validados, ¿no? Entonces, ya en otro centro en general, si usamos los valores de estos kilopascales, que básicamente mide, mientras más kilopascales, significa que tiene el hígado es más rígido. Y entonces en estos exámenes, en este examen de la elastografía de transición, podemos definir estos valores, ¿no? Nos va a dar estos valores. Si tenemos un valor de menos de 10 kilopascales, por ejemplo, de un paciente, se dice que me descartaría una fibrosis significativa. Si tengo entre 10 a 15 kilopascales, voy a tener una fibrosis avanzada. Y ya más de 15, ya podría decir con mucha seguridad que mi paciente puede tener cirrosis hepática. Y ya más de 20 ya es cuando tiene hipertensión portal clínicamente significativa. O sea que ya mi paciente está en mayor riesgo de descompensarse. Entonces, básicamente el número que tenemos que recordar es el 15, ¿no? Más de 15 kilopascal en una elastografía de transición, FibroScan, básicamente eso. Entonces, básicamente ese es un algoritmo que se puede usar tranquilamente en nuestro medio. Tenemos factores de riesgo, tenemos signos de cirrosis, ¿no? Que ya he mencionado, el eritema palmar, ictericia, ginecomastia, más en un paciente obeso, diabético, no necesariamente alcohol, pero sí también puede ser alcohólico, o con hepatitis B, C. A estos pacientes que vienen sin descompensaciones, no ha tenido nada, pero quieren descartarse de cirrosis, se le puede calcular el FIB-4. El FIB-4 simplemente para eso necesitamos las transaminasas, este, el- y sus plaquetas, ¿no? Ya porque la edad ya lo tenemos, ¿no? Básicamente es pidiendo un perfil hepático, pidiendo un hemograma y sacamos un score de FIB-4. Ese score de FIB-4 nos puede salir entre más de 1.3, que es el punto de corte para definir si tiene algún grado de fibrosis, o más de 2 en pacientes más de 65 años. Si, aparte de esto, del FIB-4, tenemos que tener una elastografía, ¿no? Elastografía, como dije, puede ser una elastografía transición controlada por vibración, que es el FibroScan, o una elastoresonancia, que eso sí tenemos aquí, al menos en el Cayetano. Entonces, un valor alto de esta medición de la elastografía es el valor de 15, como mencioné en el slide anterior, ¿no? Un valor alto es mayor de 15. Entonces, teniendo un valor alto de esta elastografía, con un FI4 más de 2.6, me da un alto grado de que el paciente tiene cirrosis hepática. Tiene un alto grado de certeza. Si estos valores discordaran, me puede ayudar la biopsia hepática. Al menos en nuestro medio no utilizamos la biopsia para diagnosticar cirrosis, ¿no? Pero en otros países sí pueden considerarla, ¿no? Y ya cuando la cirrosis es improbable y ya podría decir al paciente que quizás lo más probable es que no tenga cirrosis, es cuando tengo una elastografía ya que me niega cirrosis, ¿no? A pesar de tener un FI4 más de 2.67. Entonces, ya teniendo mi paciente con diagnóstico de cirrosis, este, pienso en este paciente en qué etapa de su cirrosis debe estar, ¿no? Para esto, la cirrosis se divide en compensada y descompensada. La compensada se puede, hay dos etapas. Una que el paciente tiene bajo riesgo de descompensarse, está tranquilo. Generalmente estos pacientes no tienen mucha hipertensión portal. Voy a decir, ¿cómo sabemos, cómo medimos la presión portal? Es mediante la gradiente, ¿no? La gradiente de presión venosa hepática. Si esta es entre 5 a 10, quiere decir que mi paciente está con bajo riesgo de descompensación y no va a tener varices esofágicas. Si tiene más de 10 de esta gradiente, ahí es donde llamamos el CSPH, que es una hipertensión portal clínicamente significativa. A este valor ya lo más probable es que el paciente tenga varices, ¿no?
entonces tiene ese mayor riesgo de compensación, pero aún no se ha descompensado, no ha tenido sangrado, no ha tenido líquido en el abdomen, que es la citis, no ha tenido encefalopatía. Y ya cuando tiene su primera descompensación, el primer evento, ya es como que el punto de quiebre, ¿no? De que mi paciente ha cambiado, ya es otro paciente el que vemos. Generalmente esos pacientes tienen gradiente más de 20, sí o sí van a tener varices, más probable es que tengan varices. Ya una otra etapa ya más avanzada es cuando aparece una segunda descompensación, que es el further descompensation, ¿no? Generalmente esto llega ya a un mayor grado de mortalidad del paciente. Como vemos aquí, cada vez que pasa el tiempo, hay mayor riesgo de muerte del paciente. ¿Cómo evaluamos entonces un paciente? ¿En qué grado de severidad está mi paciente? Calculando un score que es el Child Pugh, ¿no? Básicamente este score se divide en tres: Child A, B, C, de acuerdo al puntaje que podemos encontrar en cualquier lado. Mide básicamente el grado de encefalopatía, grado de ascitis que tiene el paciente, la bilirrubina, la albúmina, el INR. De acuerdo a esto, vemos que el AD va a tener una expectativa de vida de 15 a 20 años, que es bastante, ¿no? En cambio, el Child C tiene una expectativa de vida de 1 a 3 años, baja un montón. Y el Child B tiene una mortalidad de 30% al año. El MELT, en cambio, eh, también predice la mortalidad, pero o sea, básicamente ahorita se está usando para predecir la mortalidad en lista de espera, ¿no? De trasplante. Generalmente la indicación para trasplantar es más de 15. Conforme pasa los puntajes, vemos que aumenta la mortalidad en 90 días, ¿no? Este puntaje de MELT también no lo he puesto acá, pero se calcula usando el INR, la creatinina, la bilirrubina, ¿no? Y ahí nos sale con una calculadora, nos sale el valor del MELT. Y con eso vemos qué tanta mortalidad puede tener, predecimos la mortalidad del paciente que tenemos al frente. Realmente los Child A van a tener menos puntaje, ¿no? Se correlaciona el Child A, el ABC con el MELT. Entonces, entre el manejo, el primero es tratar el causal, ¿no? Si vemos que mi paciente es cirrótico por alcohol, el tratamiento es la abstinencia, ¿no? Abstinencia, y si no puede el paciente hacer abstinencia, existen medicamentos para apoyar esa abstinencia, como uno de los medicamentos es la naltrexona o el baclofeno, ¿no? Otro, pues si mi paciente tiene cirrosis por hígado, por el comúnmente llamado hígado graso, ¿no? Que es el MASLD, antes se llamaba más NAFLD. Generalmente esos pacientes son los pacientes obesos con síndrome metabólico, resistencia a la insulina. El tratamiento para estos pacientes, siendo pacientes compensados, básicamente es bajar de peso, manejo multidisciplinario con el nutricionista, el cardiólogo. Eh, Esto al menos tenemos un poco de déficit en nuestro medio porque no tenemos un nutricionista especializado en estos pacientes y un cardiólogo también. En otros países hay cardiólogos especializados que ven pacientes cirróticos con hígado graso, ¿no? Se necesita en verdad un equipo multidisciplinario para manejar bien estos pacientes. La hepatitis C, de antivirales, ¿no? Si la cirrosis es por hepatitis C. Si es por hepatitis B, igual antivirales, que el tenofovir, la fenamida, sobre todo, el entecavir. Y ya otras causas que también estamos viendo poco a poco, la colangitis biliar primaria, se trata con ácido ursodeoxicólico, colangitis esclerosante primaria. No está probada ninguna terapia dirigida, pero se puede usar ácido urso. La hepatitis autoinmune, generalmente se usa corticoides, prednisona y acetoprina, ¿no? Generalmente es la combinación de ambos. Entonces, es si un paciente es cirrótico por estas causas, tratando primeramente con estas recomendaciones, se puede llegar a controlarse o algunas veces a revertir, ¿no? Este, Ya otro objetivo en los pacientes es evitar la primera descompensación. Como dije, es un punto de quiebre entre cirrosis compensada y descompensada.
La cirrosis compensada tiene una supervivencia de 12 años. La descompensada baja un montón su supervivencia, baja 1,5. Entonces es crucial mantener a nuestros pacientes compensados. Las descompensaciones son la citis, la hemorragia digestiva varicial, la encefalopatía hepática. Eso lo definen como descompensaciones. Los que van más tardíamente, generalmente, son las complicaciones. ¿No? Las complicaciones que existen son ascitis refractaria, peritonitis bacteriana, espontánea, síndrome hepatorrenal, el cáncer de hígado, hepatocarcinoma, ¿no? Pero esos se aparecen después, pero eso ya es como que ya el paciente pucha, está más avanzado, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es prevenir la cirrosis que se descompense. Entonces, cirrosis compensada, prevenir la primera descompensación. En la cirrosis descompensada ya nos queda tratar las descompensaciones, aparte de la dieta y evitar los hepatotóxicos. Entonces, en la cirrosis compensada, ¿cómo sabe? Primero tenemos que definir si mi paciente tiene hipertensión portal clínicamente significativa, que es la gradiente de presión venosa hepática más de 10. ¿Cómo sabemos eso? Si mi paciente tiene varices, ya se asume que tiene hipertensión portal clínicamente significativa. O si vemos en una imagen que tiene colaterales portosistémicos. Otro método para saber si mi paciente tiene hipertensión portal clínicamente significativa es por medio de la elastografía hepática, el FibroScan que les estaba mencionando. Este, por medio de valores, si me sale, por ejemplo, vemos esta tercera columna, si tenemos un FibroScan entre 15 a 12 kilopascales y unas plaquetas menos de 110, ya asumimos que mi paciente tiene hipertensión potencialmente significativa. Y ya si es más, tiene mayor valor, ¿no? El FibroScan. Entonces, el objetivo de esto es que si mi paciente tiene esta hipertensión portal clínicamente significativa, le voy a dar beta bloqueadores, ¿no? No selectivos, que es que estos se ha probado que previenen la primera descompensación. Estos beta bloqueadores pueden ser carvedilol, propanolol, nadolol. Ahora está más en boga el carvedilol, porque el carvedilol actúa en tres partes, ¿no? Gracias a su efecto alfa 1 activa en el parte intrahepática, en la parte dinámica de toda la fisiopatología, ¿no? Disminuyendo la vasoconstricción intrahepática, ¿no? Básicamente. Y los demás con el propanolol, nadolol, ya actuamos sobre la vasodilatación espláncnica que se explicó que se va a producir en estos pacientes y sobre el gasto cardíaco, ¿no? Evitando así la aparición de la citis, evitando la aparición de varices esofágicas, la aparición del primer sangrado por varices esofágicas y la encefalopatía. En la cirrosis descompensada, lo que tenemos que hacer es tratar las descompensaciones. Una descompensación es la citis. La citis tiene que ver con la dieta alta en sodio, también tiene que ver un montón. Entonces, las recomendaciones básicamente es mantener una dieta lo más baja en sodio posible, pero también valorando cómo el paciente puede tolerar esto, ¿no? Porque no es también llevar al paciente a la desnutrición, que no quiera, que no sepa qué comer, ¿no? Otro tratamiento es el uso de diuréticos, que es la espironolactona, la furosemida, ¿no? Y ya cuando no se puede, cuando son difíciles de tratar, ya, se usa la paracentesis de gran volumen con reposición de albúmina, si se pasa de 5 litros, por ejemplo, es lo que se recomienda. Y ya otro que no hay mucho en nuestro medio, pero sí en otros hospitales, el TIPS, que son los chants eh, transhepáticos, ¿no? Este, la otra descompensación es la hemorragia digestiva varicial. Este, esta es la complicación producto de la ruptura de las varices esofágicas, ¿no? Entonces, generalmente estos pacientes vienen frecuentemente a la emergencia, entonces vomitando sangre o con deposiciones tipo melena, que es de deposición negra. Entonces, en esto básicamente es manejar la parte
hemodinámica, compensar al paciente con suero fisiológico, transfusión de hemoderivados, iniciar vasoactivos que son el electrodio y la terlipresina, iniciar antibióticos. Y el tratamiento que hacemos habitualmente es la ligadura, ¿no? La ligadura de varices y la terapia con cianocrilato. El otro es la encefalopatía hepática. Eh, Básicamente, si tenemos un paciente con encefalopatía, buscamos desencadenantes de encefalopatía. La encefalopatía puede desencadenarse por infecciones, algunos fármacos como las benzodiazepinas, hemorragia, deshidratación, constipación. Y el tratamiento que muchas veces llevan los pacientes así en sus recetas, llevan lactulosa y enemas. Eh, Otro es el tema de la nutrición, que va a generar, generalmente los cirróticos por el tema que van a tener disminución de testosterona, aumento de gluconeogénesis, va a llevar, y no buen apetito, va a llegar a un a un gasto acelerado, ¿no? Va a haber una disminución, una degradación rápida de proteínas. Va a llevar a la disminución del músculo, la sarcopenia. Va a llegar a fragilidad. Las recomendaciones para la dieta de estos pacientes básicamente es al menos 35 kilocalorías por kilo en los pacientes no obesos, ¿no? Las proteínas generalmente se recomiendan entre 1,2 a 1,5 con gramos kilo día, los críticamente enfermos hasta 2 gramos kilo día, y se recomienda un snack nocturno siempre antes de dormir, alto en proteínas y carbohidratos complejos, ¿no? Es entre 13 a 15 proteínas de los snacks. Otra cosa a hacer en estos pacientes es la ecografía con alfa-fetoproteína, al menos cada 6 meses. No en todos, pero siempre en los cirróticos Child A, Child B, de las etiologías. Ya dependiendo si mi paciente nunca se va a poder trasplantar, ya no se hace. Otro importante es las inmunizaciones, hepatitis B, neumococo, influenza, los fármacos, se recomienda evitar los AINES, YECAS, que precipitan sus descompensaciones, precipitan el daño renal, el daño renal sobre todo. Este, para el manejo de dolor, por ejemplo, siempre se prefiere el paracetamol, menos de 2 gramos al día. Se trata de evitar los AINES, tramadol, ¿no? Y no hay ningún problema con la gabapentina, pregabalina. Ya para síntomas en específico, como el prurito, que tienen muchos de sus pacientes, pues se puede usar colistramina o simplemente usar medios tópicos. Para los calambres, buena hidratación y al momento se puede usar baclofeno o fenadrina, sobre todo que hay en nuestro medio. Y para la ansiedad, los inhibidores selectivos de la captación de serotonina se pueden usar. Y finalmente, los pacientes descompensados, el tratamiento que no tenemos mucho en muchos hospitales es el trasplante hepático, ¿no? Básicamente que en nuestro hospital se hace en el Almenara, Revalliati, ¿no? Eh, En el momento nosotros lo que podemos hacer en el hospital es evitar que tengan su primera descompensación y si están descompensados, manejar sus descompensaciones, ¿no? Y ya en algunos casos se ha podido derivar a donde sí se hace trasplante. Bueno, eso sería todo lo que quería mencionar sobre la cirrosis.